Bienvenidos al espacio académico interactivo del PINC. Esta es una actividad pensada en los estudiantes de posgrado que están inmersos en el tema de cambio climático. Esta es una actividad por el programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Tenemos en este día dos estudiantes que nos van a presentar sus temas de investigación. Empezamos con Joshua Iván Muñoz Salazar. Su tema es Más allá de la métrica del carbono, los sistemas energéticos como socioecosistemas. Él es del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad. Adelante, Joshua. Gracias, Abril. Me escucho un poquito cortado. ¿Me escuchas bien tú? Sí, todo bien. Ok, de acuerdo. Ya puedo empezar a compartir mi pantalla, ¿cierto? Adelante. Muchas gracias, Abril. Ok, espero que no me trabe tanto porque creo que no tengo tan buen internet. Pero bueno, muchas gracias a todos por conectarse y gracias, Abril. Y también al doctor Fernando, perdón, al doctor Estrada. Le agradezco mucho su invitación a este espacio académico interactivo del PINC. Y bueno, es un gusto estar acá también con mi amiga y colega Sandra Porras. Bueno, como ya adelantó Abril, este es mi tema. Me gustaría presentarles las ideas iniciales sobre el tema de investigación que apenas estoy comenzando a desarrollar. Y bueno, quisiera primero ponerlos en contexto sobre este tema. Bueno, aquí podemos ver una gráfica del consumo de energía primaria por fuente, esto en todo el mundo. Podemos ver que el petróleo, el carbón y el gas natural pues son las principales fuentes de energía hoy por hoy. Y bueno, frente a si comparamos este crecimiento que han tenido el consumo de estas energías contra, aquí tenemos la concentración histórica de CO2, pues podemos ver que está totalmente correlacionado, ¿no? Entonces, frente a este problema de que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero, pues se ha optado por algo que seguramente a estas alturas ya todos hemos escuchado hablar, que se llama la transición energética, que básicamente es pues, cambiar estas fuentes de energía por las llamadas renovables. Aquí tenemos, por ejemplo, a la hidroelectricidad, a la energía nuclear, a la eólica, a la solar y entre otras. Pero bueno, aunque se ha dicho que estas energías renovables son el camino para combatir el cambio climático, pues vemos que en esta gráfica que, pues, aunque se han implementado pues demasiado, todavía no representan una parte considerable del consumo mundial de energía. Entonces, también el problema en este asunto, lo quiero como mostrar con esta gráfica, de cuál es ese modelo de transición energética y por qué no es suficiente desde mi punto de vista. Bueno, básicamente este modelo de transición se puede resumir en este pequeño texto que dice que el aumento de la población mundial demanda bienes y servicios que dependen de la producción de energía, por lo que es vital transitar hacia un modelo energético en el que se disminuye el uso de fuentes de energía fósil y se incrementen las fuentes de energía renovables. Entonces, si se dan cuenta, bueno, también a mi consideración es como una visión muy lineal en que a futuro se piensa que toda esta matriz energética que aquí tenemos pues representada por el petróleo y el carbón, pues en un futuro, aunque va a crecer la población mundial, eh, pues se espera que el crecimiento y el desarrollo económico pues siga a su mismo ritmo, pero ahora en vez de tener las energías estas fósiles, ahora vamos a tener las renovables. Aquí vemos una matriz pues energética ampliada, pero si se dan cuenta como que este esquema está basado mucho en el aspecto tecnológico, ¿no? De que pues se puede omitir todo lo demás y nada más se cambian las fuentes de las que dependemos y podemos seguir adelante, ¿no? Entonces, ese es un poco como la cuestión pues que se empieza a criticar o se empieza a repensar
en esta investigación, ¿no? ¿Y por qué se empieza a repensar esta visión tecnológica? Pues porque desde el punto de vista del pensamiento complejo, esta transición energética está solamente basada como en estos que le llamamos los eventos, que es como dentro de la realidad el punto como más visible, y no nos estamos fijando en cuáles son las estructuras sociales, ambientales, o incluso más allá del pensamiento tal cual de cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Pues cambio climático. ¿Y por qué se da eso? Pues por el uso de combustibles fósiles. Entonces tenemos una fase de reacción. ¿Cómo vamos a combatir eso? Pues con lo aparentemente más fácil, que son las energías renovables, ¿no? Sin embargo, considero que hay un montón de cosas detrás de esta transición energética que deberían de ser consideradas, no solamente basándose en el aspecto puramente tecnológico. Entonces, hay algunos puntos más profundos, por ejemplo, lo que tiene que ver con estos modelos mentales de cómo nosotros percibimos a la realidad como usuarios o como sociedades, que tendrían que cambiarse para que esta transición energética no solamente dependa de los adelantos tecnológicos, sino que también despierte una capacidad de agencia en la sociedad para que la relación con la energía pues, pueda ser de una manera pues, más sostenible. Al final voy a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, regresando a este problema de la confianza desmedida en el aspecto tecnológico de la energía, pues tenemos como base de eso algo que se le denomina el paradigma energético moderno, que está compuesto de estos tres pilares. El más importante, o el central, diría yo, es esta visión que se tiene de que los humanos controlan la naturaleza pues a su antojo, y que no importa las cosas horribles que puedan pasar en el futuro, siempre lo vamos a poder resolver con la tecnología o cambiando de fuentes de energía. Y bueno, está acompañada este pilar de una ideología de que más es mejor, ¿no? En estas sociedades, pues podríamos llamarlas capitalistas, pues esta ideología es central porque nos enfocamos mucho en la producción, en que la producción sea más, en que haya una eficiencia, y sin pensar qué hay detrás de eso, ¿no? Si la energía que usamos es como suficiente o no. Y bueno, tenemos también un problema un poco más estructural que tiene que ver con la conformación, si se quiere, política de las naciones, que se refiere a que la energía es producida y administrada de una manera centralizada. Es decir, en las naciones se depende solamente de una figura que es encargada de distribuir la energía a todos los rincones de las naciones. En este caso, en México, pues tenemos a la famosa Comisión Federal de Electricidad, pues que se encarga de producir y también distribuir esta energía. Pero si llega a haber algún corto, algún problema ahí en la distribución, pues nos quedaremos en un apagón, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió a principios de este año, en que una tormenta invernal en Texas provocó un fuerte apagón, eh, varios rincones del país, incluida la Ciudad de México, y esto demuestra pues esa dependencia, no solamente de los combustibles fósiles, sino también de estas estructuras muy centralizadas que, que distribuyen la energía. Entonces, este paradigma al final muestra esa relación pues, no sostenible en el tiempo que tenemos con este recurso que es energético en este caso. Y bueno, ¿a dónde nos ha llevado este paradigma? Ya les adelantaba un poquito la cuestión de Texas. Y bueno, con estos inviernos crudos que comienzan,
en el norte de Estados Unidos, en Canadá y en Europa, pues se prevé que van a seguir estos apagones y, y bueno, esperamos que en México pues se repita, ¿no? Lo que ya estaba sucediendo a a nivel nacional en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Europa, donde pues también han sufrido mucho por las tormentas invernales que pues cortan el suministro de energía, ¿no? Y bueno, sumado a a este aspecto, también tenemos unos más relacionados con la parte de mercado. Por ejemplo, regresamos a la cuestión de Europa, donde los precios de la energía se han elevado a su máximo histórico. Aquí les presento esta nota de hace poquito, de que pues al finalizar este mes, noviembre, que estamos terminando, pues la luz ha tenido el precio más alto históricamente, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos eh, que este problema de los altos precios de la energía no solamente se concentran en Europa, sino que existe la incertidumbre de que se pueda repetir esto en México. Y bueno, tenemos sumado a esto algunas campañas un poco, aún mucho extrañas o raras, como de apoya un poco y apaga un poco, del gobierno federal, que proponen que en una cierta hora no se use la energía. Entonces, eh, de inicio podrá sonar bien que ahorres energía, pero de fondo existen otros problemas estructurales, ¿no? De que si esto está en congruencia con algo que se le llama la soberanía energética, que es tener el acceso o poder disfrutar de la energía, pues en cualquier momento que se requiera y no estar dependiendo de que si hay o no. Entonces, pues como que estos discursos detrás de estas campañas de ahorro también hay que repensarlas. Y bueno, justo llegamos a esta parte social a la que quería llegar, considerando pues que los sistemas energéticos están embebidos en una dinámica pues, compleja, ¿no? Ya lo presento acá, que la producción, distribución y consumo de la energía involucra numerosas interacciones entre procesos ecológicos y tecnológicos, pero también prácticas sociales e instituciones. Entonces, dado esto, pues, se habla de que los sistemas energéticos pues, son socioecosistemas. Entonces, como en un socioecosistema, aquí presento una representación gráfica de esto, de un socioecosistema, pues está integrado por varias dimensiones y, y bueno, esto nos pone frente a otro paradigma diferente al que les presentaba al inicio, que era puramente basado en el aspecto tecnológico. El aspecto tecnológico se quedaría pues confinado a un solo componente de este sistema que es un poco más, bueno, que es más complejo. A grandes rasgos en este esquema, pues se presenta que un socioecosistema está conformado por estas unidades de recursos, los sistemas de recursos, pero también una parte social muy importante que se refiere tanto a los actores o los usuarios, pero también como estos sistemas de gobernanza, de administración de estos recursos y también de los sistemas de recursos. Con sistemas de recursos me refiero a toda esta tecnología que se utiliza para producir la energía, incluyendo, por supuesto, pues, la renovable. Pero bueno, con este esquema quiero decir que centrar la transición energética solamente confiándonos o haciendo eco en la parte tecnológica no es suficiente, porque hay todo un aspecto social que se tiene que tomar en cuenta, porque tiene un peso muy fuerte en la conformación final de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, este autor sostiene que la estructura de los sistemas energéticos a nivel, ya sea país, estado o comunidad, depende mucho de estos aspectos sociales. Por un lado, el poder político y el nivel también de la influencia de los tomadores de decisiones relacionados con la energía y también
la exigencia y la organización de la sociedad civil, es decir, de los usuarios. Esto implica que más allá de que un sistema, digamos, lo más evidente sería decir que un sistema energético depende de la calidad, bueno, cantidad y calidad y incluso tipo de fuentes de energía, ¿no?, que hay en el sistema. Pero pues se ha visto que pues estos aspectos no son los determinantes de cómo funciona el sistema, sino es el aspecto social de cómo esto se distribuye. Entonces, por eso es tan importante centrarse en estos sociales. Y bueno, he identificado con otros autores, como por ejemplo Salateri es una autora latinoamericana que se encarga justo de reunir experiencias a lo largo pues no solamente de Latinoamérica, sino incluso en otras partes del mundo, sobre cómo los usuarios se enfrentan a estos problemas tanto de escasez de acceso a la energía, pero también con otras cuestiones que tienen que ver con cómo algunos proyectos o llamados megaproyectos de energía tienen incidencia o crean conflictos en las comunidades. Entonces, bueno, dentro de estos retos que los sistemas sociales embebidos en este aspecto de los sistemas energéticos, pues he encontrado estos tres. Por un lado, y uno de los que determina la cuestión de mercado, es decir, los precios, pues son estos fuertes intereses económicos creados dentro de la industria energética. De ahí proviene, por ejemplo, todo este tema de que se está dando ahora, de que em, si es factible o qué implicaciones tiene la electricidad en México pase a formar parte solamente pues, un sistema de gobierno central, ¿no? Em, y bueno, también por otro lado, tiene que hay falta de confianza en actuales instituciones energéticas convencionales, en este caso me refiero a las empresas estatales, bueno, también las que están centralizadas, no solo las estatales, las que operan el federal, y también otras instituciones energéticas como estos megaproyectos de energía renovable que ya adelantaba, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta falta de confianza? Pues porque históricamente se ha determinado, o se ha visto más bien, que pues estas instituciones no logran satisfacer o incluso crean conflictos a diferentes escalas. Luego tenemos un problema de acción colectiva. Esto se refiere básicamente a que pues, como ya vimos, está proyectado el aumento del número de usuarios, pero pues que al mismo tiempo las condiciones del mercado y también pues las relacionadas con las instituciones implican que o hacen que sean los menos de estos usuarios que tengan la posibilidad o la disposición de pagar por estos precios de la energía que están en constante crecimiento. Y bueno, ya para finalizar, me presento esta lámina que se refiere a pues, las maneras de encontrar un modelo energético sostenible para estos socioecosistemas embebidos en un aspecto tecnológico, perdón, energético, más allá del aspecto tecnológico. Entonces, bueno, esta lámina me gusta mucho, pertenece a un movimiento, o bueno, a muchos movimientos que se han a partir de esta página que se llama La energía de los pueblos. Entonces, en esta página hace como un recuento de todas las iniciativas comunitarias de energía que hacen frente a este esquema o a este paradigma dominante de la transición energética, y entonces pone a la energía no en las manos de estos gobiernos centrales, sino
dentro de las comunidades, ¿no? Es decir, ahora las comunidades son aquellas que se encargan y que tienen el derecho también de pues, ver por bueno, desde el consumo, la distribución de su energía y que, bueno, que éstas sean apropiadas a sus circunstancias muy específicas, ya sea ecológicas, sociales, económicas o culturales. Entonces, esto es algo de lo que se le llama los famosos prosumidores, que son productores pero también consumidores, y que en un esquema muy diferente de propiedad, pues son dueños de estos proyectos de energía y no dependen de estas grandes figuras pues, internacionales o nacionales como son pues, los gobiernos centrales o las comisiones nacionales de energía, etcétera, ¿no? Entonces, esto se suma como a una visión comunitaria del manejo de los bienes comunes, porque ellos pues consideran que la energía es un bien común que no se tiene que estar pues comercializando como un bien privado, sino que al final usar o no la energía o de qué manera usarla y para qué y por quién y cómo, pues depende de sus propias decisiones dentro de una comunidad. Entonces, al final, estas alternativas energéticas comunitarias son como una respuesta frente a solamente estar considerando la transición energética para combatir el cambio climático, ¿no? Sino estas son unas respuestas más a nivel local que yo considero que se les tiene que prestar más atención. Y bueno, con eso concluyo mi intervención. Creo que me estuve trabando, pero ustedes ya me dirán. Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua, por tu participación. Les pedimos a los que nos ven a través de este medio y también por el Facebook, por nuestras redes sociales, que si quieren poner alguna pregunta, ya puede ser a través justo de Facebook o también por nuestro chat. La siguiente estudiante de posgrado es Sandra Porras Reza y su tema de investigación es las ciudades como factor clave ante el cambio climático. El caso de la Ciudad de México. Adelante, Sandra, por favor. Hola, buenos días. Permítanme tantito que también me estoy trabando con mi internet. Ahí encontré. Listo, ahí pueden ver bien mi presentación. Sí, ya la vemos, Sandra, adelante. No. Ok. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles y agradecer al PINC por su invitación a este espacio. Y bueno, les hablaré sobre mi proyecto de maestría que está enmarcado dentro del proyecto MERCI, que es un proyecto franco-mexicano que tiene como objetivo desplegar una red de sensores de CO2 dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, pues para esto considero, después de la plática de Joshua, válido preguntarnos por qué es importante monitorear el CO2 y también por qué justo dentro de la Ciudad de México. Entonces, considerando que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero, pues a él se le atribuye el calentamiento global por su alta capacidad de absorber radiación infrarroja y lo cual se traduce en un incremento de temperatura a nivel global. Entonces, bueno, aquí les presento la figura del quinto informe del IPCC en la que se presenta el forzamiento radiativo por los gases emitidos hacia la atmósfera y se considera como año base el año de 1750, en el cual se le atribuyen las principales emisiones de CO2 por el cambio de uso del suelo y posteriormente por la quema de combustibles fósiles. Para 1750 se consideraba que la concentración promedio de CO2 en la atmósfera era de 277 partes por millón y para 2018 se encontró que la
concentración a nivel mundial alcanzó las 407 partes por millón, lo cual representa casi el 50% del incremento de las emisiones. Y bueno, justo en la figura de esta del IPCC podemos ver que el CO2 se considera como el principal gas del forzamiento radiativo para el cambio climático, y es por eso que nosotros estamos considerando la importancia de hacer mediciones para este gas. Entonces, como fuentes de emisión de CO2 tenemos tanto naturales como antropogénicas. Obviamente el CO2 está fuertemente ligado al ciclo del carbono y con ello a todos los procesos naturales del planeta, como las emisiones volcánicas, los ciclos del océano, procesos de fermentación y respiración. Y por otro lado, se consideran como fuentes de emisión antropogénicas la quema de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo y la producción industrial. Entonces, poniendo esto en contexto, si consideramos que la mayor cantidad de CO2 que se ha emitido hasta ahora en la atmósfera es consecuencia de las actividades humanas, es válido pensar que los asentamientos urbanos son factores clave en el cambio climático por presentar alta densidad poblacional y además porque dentro de las ciudades se concentra un gran poder político, tal como nos mencionaba Joshua, las actividades políticas y toda la regulación de estos gases y todos los tratados internacionales que se han estado firmando hasta ahora para regular las emisiones recaen fuertemente en las actividades que se llevan a cabo dentro de las ciudades. Entonces, si ponemos esto en número, el Banco Mundial considera que la población mundial, más bien que el 50% de las personas vivimos en ciudades. Y además se ha estimado que dentro de las zonas urbanas se gastan entre 2 y 3 veces más recursos que en las zonas rurales de los mismos países en cuestión. Entonces, esto nos hace pensar, pues, justo que si nosotros enfocamos nuestros esfuerzos para observar toda la dinámica dentro de las ciudades, entonces, pues estaríamos o podríamos conocer mejor cómo se actúan las emisiones dentro de ellas y cómo podríamos ayudar a mitigarlas y encontrar factores que nos ayuden a regularlas. ¿Y esto por qué? Pues porque según la ONU, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se llevan a cabo dentro de las ciudades. Entonces, pues hay que imaginar justo esto. Si nosotros podemos regular las emisiones dentro de las ciudades, podríamos estar quizá poniendo un enfoque en gran porcentaje de las emisiones. Y estas están asociadas principalmente a la fuerte demanda de servicios en el transporte, industria, generación de energía y reducción de áreas verdes. Entonces, por lo general, los inventarios de emisiones son las herramientas que se utilizan para para cuantificar las emisiones en una zona geográfica y en un tiempo específico, y sirven para identificar, caracterizar las principales fuentes emisoras. Los métodos para obtener los inventarios de emisiones consisten básicamente en extrapolar datos de los consumos en extrapolar los datos de consumo de las diferentes categorías que se consideran de acuerdo con las directrices del IPCC, que son energía, fuentes industriales, agricultura, cambio de uso de suelo
y residuos. El principal método para hacer esto es hacer la extrapolación, y hay un método, bueno, de acuerdo con el IPCC hay 3 métodos diferentes. El primero es hacer la extrapolación simple considerando factores de emisiones muy específicos y que pueden, más bien generales a nivel mundial. El segundo caso es hacer extrapolaciones específicas por país y con segregación para las categorías más detallada. Y el tercer método es realizar mediciones directas de las fuentes de emisiones o llevar a cabo procesos de modelación. Entonces, a cada uno de estos métodos se le asocia una diferente incertidumbre, siendo el primer método el que tiene mayor incertidumbre y el último una menor. Y de acuerdo con la OCDE, sus países miembros tienen incertidumbres en los inventarios de emisiones del orden de 5 y hasta 20%. Y se considera que el tercer método, que implica modelación y medición directa, es el que podría hacer una disminución para estas incertidumbres. Entonces, en un artículo de Velasco y colaboradores, encontré un dato muy puntual para una pequeña zona de la Ciudad de México, en la que se realizaron mediciones directas por 15 meses aproximadamente, y se encontró que en las zonas estaban sobreestimando las emisiones de CO2 y otros gases en hasta 2 veces. Entonces ahí ya comenzamos a ver cómo es cierto que el hecho de tener mediciones directas de las emisiones dentro de la ciudad pueden ayudarnos a disminuir las fuentes de incertidumbre. Para la Ciudad de México, los inventarios se presentan de forma regional, considerando la zona metropolitana del Valle de México, la cual incluye 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo, que es Tizayuca. Aquí les presento algunos datos del último inventario presentado, que es para el 2018, y estos son solo para el CO2. Para la Ciudad de México, para la zona metropolitana, se dan datos de los 4 principales gases de efecto invernadero, y entre ellos el metano, CO2, carbono negro, y se presentan como CO2 equivalentes. Sin embargo, también podemos encontrar la aportación únicamente del CO2, y como podemos ver en este mapa, el principal gradiente o la principal concentración de CO2 dentro de la zona metropolitana se encuentra en la zona norte de la ciudad y en los límites que comparte con el Estado de México. Estas fuentes se asocian principalmente a la actividad industrial que hay en el norte, un poco a las emisiones que son producto del aeropuerto de la Ciudad de México, y también se considera que aquí llegan un poco de las emisiones que se generan por la planta de energía eléctrica que está en el estado de Hidalgo por los campos de viento, que arrastran todos los contaminantes que se generan en el norte hacia el sur, que sería la Ciudad de México. Entonces, además, los inventarios consideran fuentes puntuales, fuentes de área, fuentes móviles y vegetación. De acuerdo al inventario, las fuentes móviles son las más importantes en todo este sector y representan el 58.3% de las emisiones. Aquí algo que a mí me parece bastante importante a recalcar es que si
para hacer la estimación de las emisiones, por ejemplo, de automóviles, lo que se hace es contar cuántos litros de gasolina se venden en el territorio y cuál es sus kilómetros recorridos. Entonces, así se calculan el gasto energético por gasolina, por ejemplo. Entonces, si consideramos que particularmente en México tuvimos estos problemas con la venta ilegal de los combustibles, podría ser también una fuente de incertidumbre bastante amplia y en ese caso podríamos estar subestimando las emisiones de CO2 que se están generando en la Ciudad de México, sobre todo por fuentes móviles, que es la fuente más alta de emisiones. Entonces, para esto, pues hablando un poco más sobre el proyecto, las mediciones que nosotros queremos realizar las estamos haciendo con unos pequeños instrumentos. Aquí les muestro una fotografía de ellos. Son 15 y los tenemos midiendo con otro instrumento que es de alta precisión. Y lo que hacemos es poner a todos a medir básicamente de la misma muestra de aire para poder después hacer las calibraciones correspondientes y también nosotros tener certeza de que los datos que estamos obteniendo por los instrumentos sean los datos que realmente están en la atmósfera. Entonces, nuestros sensores están compuestos de un sistema de gestión de aire que se encarga de ubicar si está tomando entrada de aire de la atmósfera o de un cilindro de gas que nos sirve para calibrarlo, un sistema de ventilación para la salida de aire y una parte de ella es la más importante en donde se ubican los sensores. Está el sensor de CO2 que utiliza la técnica de dispersión por infrarrojo y un sensor de temperatura, presión y humedad relativa. Después tenemos una unidad de procesamiento en donde se guardan todos los datos y está conectada a una interfaz de comunicación, la cual está conectada a internet y nos da los datos hacia un servidor. Y todas estas unidades están controladas por una fuente de energía. Entonces, hasta ahora los resultados que hemos tenido, aquí les muestro una gráfica de nuestros datos para el mes de julio. Podemos ver que los sensores tienen unas fuertes variaciones en el tiempo, sin embargo, también siguen muy de cerca las mediciones por nuestro sensor de referencia, aunque tienen una separación de la línea base bastante fuerte. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos en el proyecto es primero realizar un control de datos, un control de calidad de los datos para identificar también algunos problemas que puedan surgir en las mediciones y que no hayamos contemplado antes. Algunos de ellos que les puedo mencionar es, por ejemplo, que al principio los sensores como que dejaban el aire estancado dentro del instrumento, entonces también además de la muestra de aire que estaban recolectando de afuera, tenían como este aire estancado y pues obviamente las variaciones con el sensor de referencia, las mediciones contra el sensor de referencia eran muy diferentes y para esto les pusimos el ventilador que servía como salida de aire. Y bueno, una vez que tenemos los datos y tenemos un control de calidad sobre ellos, pasamos a hacer una primer calibración con un modelo de regresión simple utilizando como variable para predecir
los datos de nuestros sensores y los queremos acercar a nuestro sensor de referencia. Entonces, aquí les muestro un pequeño pedazo de nuestra serie de tiempo en la que podemos ver que aplicándole este modelo de regresión, tenemos una mejora de las mediciones, así como les comenté hace rato, los sensores que estamos utilizando si siguen bastante bien las mediciones del sensor de referencia, que perdón no les mencioné, es la línea negra y hasta ahora en nuestra primer calibración hemos obtenido una R cuadrada mayor a 0.9 y un error cuadrático medio alrededor de 3 partes por millón. Entonces, de acuerdo con otras investigaciones, se ha establecido como un error cuadrático medio de 1 parte por millón, como una buena medición para poder tener datos que sean lo suficientemente robustos para mejorar las mediciones de los inventarios y para poder sobre todo hacer se me fue la palabra. Bueno, pues sí, básicamente hacer una corrección de los inventarios y ver qué tan grande es su incertidumbre considerando las mediciones que tengamos. Después de esta primera calibración, vamos a utilizar los datos de los sensores de temperatura, humedad relativa y presión. Y vamos a hacer un modelo de regresión múltiple con el cual esperamos obtener un error cuadrático medio de 1 parte por millón, que es a lo que aspiramos. Y después de que tengamos todos nuestros sensores muy bien calibrados y bien caracterizados, los vamos a poner en diferentes estaciones de la rama para poder comenzar a tener mediciones y realizar modelos de dispersión que vamos a alimentar con los datos de los inventarios y después vamos a hacer la comparación entre las salidas del modelo que se tengan con los inventarios y las mediciones que nosotros estemos recolectando y ver cuál es la diferencia entre ambos. Y entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Agradecemos mucho la participación de los dos estudiantes de posgrado. Vemos en el chat si tenemos preguntas, pero antes les pido si quieren agregar algo, si creen que les faltó algo, o incluso de la ponencia de su otro compañero, adelante, en lo que checamos las preguntas. Pues los mandan felicitar, hay felicitaciones por ambas ponencias y pues no tenemos preguntas. Bueno, ya que no se anima la audiencia, voy a hacer uso del poder que me da la palabra y me gustaría preguntarles a cada uno de sus investigaciones cuáles han sido como los obstáculos en sus investigaciones a nivel social. ¿Cuál sería como los que ustedes consideran que han sido barreras o obstáculos para poder llevar a cabo sus investigaciones respectivamente? ¿Quieres comenzar tú, Sandra, o yo? Perdón, se me fue el internet y no escuché. ¿Puedes repetir, por favor, Abril? Sí, ya me escucho. ¿Sí están bien ahí los dos? ¿Conectados bien? Sí. Bueno, la pregunta era, ¿cuáles son las dificultades o barreras en sus investigaciones a nivel social que se han encontrado en el desarrollo de las mismas? Pues, si quieres, empieza, Joshua.
Ok, bueno, básicamente este tema para mí es nuevo, que Sara tiene más experiencia desarrollando su tema de investigación, porque yo transité, ¿no? Los dos estudiamos ciencias de la Tierra y desarrollamos tal vez un tema como un poco lejano a la que tradicionalmente se estudia en las tesis de ciencias de la Tierra. Y bueno, yo comencé ahí con un proyecto sobre, bueno, justo en la Ciudad de México, empezar a hablar sobre una cuestión que se llama contaminación lumínica y me llegué a, como a especializar mucho en ese aspecto y justo cuando ya estaba así como muy entrado en eso, eh, pues decidí cambiar radicalmente de tema porque yo pensaba que estaba como especializándome demasiado. Y entonces, pues recién estoy terminando el primer semestre de la maestría y apenas estoy empezando a plantear como todas estas ideas iniciales. Todavía no he comenzado como con una revisión más profunda, un método más profundo en mi investigación. Apenas estas son como las ideas que me han inspirado para comenzar a hacer la investigación. Y bueno, tiene un hilo conductor natural con mi investigación anterior. Básicamente es cómo nos relacionamos con la energía, si la estamos derrochando, si nos estamos relacionando de una manera correcta con eso. Entonces, pues la implicación social para mí tiene que ver con qué puedo aportar a como una sociedad, un territorio en el que pues, yo me considero que estoy inmerso. Ya no solamente es verlo desde fuera, sino pensar en que, porque eso es algo que creo que es como el reto principal, ¿no? Que muchas de estas investigaciones se hacen como uno separándose de la investigación, viéndolo desde fuera, pero creo que esto implica como un proceso más, como más aterrizado a pensar el lugar que se tiene como en todo un sistema donde hay un montón de interrelaciones, ¿no? Entonces, pues creo que eso es como el como principal reto, que es como transitar de cómo uno se concibe frente a la investigación. Y bueno, supongo que Sandra tiene cosas más interesantes que decir porque ya tiene mucho, bueno, más tiempo en su investigación. Pues muchas gracias, Joshua, por todo tu apoyo como amigo y como colega. Pues justo como Joshua les mencionó al principio, estudiamos la misma carrera, nos conocimos ahí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahora instituto, y también hablar con él ha sido algo muy fructífero porque también juntos hemos ido como explorando todas estas relaciones, ¿no? Y toda la complejidad en torno al cambio climático. En particular en mi investigación por ahora todo ha sido bastante técnico, como vieron. Intenté presentarles un poco sobre la motivación de mi trabajo y por qué es importante tener mediciones, contrario a lo que Joshua nos presentó, que era que las métricas sobre el carbono quizá no son como lo más importante, ¿no? Y algo también que yo he considerado demasiado es que respecto a este tema tenemos como esta visión de túnel en la que solo nos enfocamos hacia las emisiones y no hacia todos los demás problemas que conlleva el cambio climático, como problemas sobre adaptación, la degradación ambiental. Entonces, pues es un problema muy complejo y creo que de forma social, hasta ahora mi proyecto no tiene como gran impacto. Sin embargo, considero que las mediciones que lleguemos a tener sí las tendrán porque esperamos que sea un proyecto totalmente abierto hacia el público en donde las personas puedan ver cuáles son los gradientes de las emisiones que haya en la Ciudad de México y con base en ellas, con sustento científico, los ciudadanos, incluso los estudiantes y quien se apunte, pueda
exigirle a los gobiernos medidas más importantes, ¿no? Como les mencioné, el transporte es una de las principales fuentes de emisiones en la ciudad y sobre todo en el norte, en donde tenemos generalmente muchas congestiones vehiculares. Entonces, ahí podría ser también una forma en la que los ciudadanos podríamos decir como ya identificamos cuáles son las principales fuentes y con base en esto nosotros, no sé, queremos transitar hacia un sistema de movilidad que sea más sustentable y que eventualmente nos ayude a disminuir las emisiones por esta fuente. Entonces, como les mencioné, siendo más concreta, pues hasta ahora mi trabajo es muy técnico, pero esperamos que todo esto pueda ser muy útil para la sociedad y eh, todas las decisiones que se tomen a nivel público y por la política de la ciudad. Y ya, sería todo. Gracias, Sandra. Tiene levantado la mano Joshua. Adelante, Joshua. Sí, gracias, Abril. Pues creo que Sandra no lo mencionó, pero yo considero que es muy importante esa investigación. No la conozco tan a profundidad, pero un poquito he podido platicar con ella. Es que es súper importante que hacía a nivel, creo que es a nivel internacional que se empieza a medir de manera, o bueno, que se quiere empezar a medir de manera continua el CO2. Creo que eso es importantísimo y fundamental porque lo pone a nivel de estos otros como contaminantes criterio que ya se miden históricamente en la ciudad, ¿no? Tenemos los ácidos de azufre, perdón, los óxidos de azufre, tenemos el material particulado, todos estos contaminantes y que al tener como una métrica y como una medición continua, pues eso de una u otra manera como que empuja a a las políticas públicas para que haya un verdadero pues que haya atención sobre esas emisiones. Entonces, si ustedes conocen esa red de la Ciudad de México en donde se puede diariamente entrar a checar cómo están los niveles de ozono y otros contaminantes, pues que el proyecto de Sandra a largo plazo, pues podría aportar que ahora el CO2 sea uno de estos contaminantes que se puedan estar como monitoreando diariamente y eso al ser como sí, el primer proyecto de eso en su tipo en Latinoamérica y no sé, en muchas partes del mundo, pues es como muy importante. Nada más quería hacer mención a eso. Gracias. Adelante, Sandra. Gracias. Ya vamos a abrir aquí un espacio de debate. De Pero eso se sí, trata. sí, Joshua también a veces es muy bueno haciendo ver como otras perspectivas y justo sí, eh, hubo muchas cosas que no mencioné y me gustaría complementar esto que decía Josh con que también existen inventarios y tiene que ver con cómo se clasifican los gases, ¿no? Si son tóxicos, si son contaminantes. Y claro que es importante también pues tener, bueno, es esto que menciona que se pueda ver las mediciones directas del CO2. Pero sí, pues el punto más fuerte de este proyecto, pues, y tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y creo que es súper importante también el avance en estas redes de monitoreo para que todas las decisiones que se tomen pues tengan un fundamento científico, ¿no? Porque a veces cuando algunos ciudadanos o algunos científicos quieren ir, los políticos, me ha pasado con alguna otra red de compañeras de la licenciatura que pues necesitan como datos más duros, ¿no? Para poder hacer estas políticas y pues sí, en ese sentido va todo este proyecto, que es algo muchísimo más integral.
Muchas gracias, Sandra. Los comentarios en realidad son de felicitaciones por sus dos ponencias bastante interesantes. Si no hay más, me gustaría aprovechar para invitarlos a estas sesiones justo de retroalimentación, ¿no? Más adelante tendremos la participación de expertos en el tema, estamos trabajando en esto. Pues también invitarlos al podcast, que es una colaboración de Planeteando con el programa de investigación en cambio climático. El tema de hoy está bastante interesante del podcast. ¿Traerá beneficios económicos el cambio climático? Creo que es bastante controversial. Los invitamos a que lo escuchen en las plataformas disponibles y pues cerramos esta sesión. Esta sesión es la última sesión del año. Entramos en enero con un curso. Les pedimos que estén al pendiente. Todos los cursos son bastante interesantes y hay pocos lugares, entonces pues los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Si no tienen más que agregar, Joshua, Sandra, agradecemos mucho su participación, los motivamos a seguir avanzando en sus proyectos de investigación y sin más, doy por cerrada la sesión de hoy. Tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.